No sé si suena mucho. Hola, bueno, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí, tanto en la mesa y también con tantas pues, cosas ahí. Se me hace raro esto de hablar como doctora con varias que, o en la parte más académica con varias que hacemos un montón de cosas, de acciones, intervenciones más en la calle, y entonces, pero también pues, y hablar de metodología para mí siempre es muy extraño, porque yo tengo formación en Derecho, y la metodología en Derecho nunca se ha pedido, o sea, el Derecho es una disciplina que se justifica a sí misma, entonces pues no tenés que justificar nada, porque vos ya estás hablando de Derecho y te justificás en otras leyes y en otras sentencias. Entonces, cuando hacía el doctorado yo estaba muy preocupada por la metodología, mis tutores, que eran dos hombres blancos, heteros, siempre me decían, ¿qué te importa tanto eso de la metodología? ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa tanto? O sea que era una cuestión que era más mía, o más de juntarme con gente que hacía ciencias sociales y que se preocupaba mucho por la metodología, porque para mí pues en Derecho no hacía falta, ¿no? En justificar una metodología. Entonces, cuando me invitan a hablar de metodología, siento que es como, ¿qué les voy a contar si nos vamos inventando cosas y decimos que somos abogadas, juristas y ya está? Esa es la legitimidad que tiene el derecho, ¿no? Y entonces, pues, siempre hablo desde ahí un poco en medio, ¿no? Pues hago cosas más en asambleas, colectivos. Entonces, cuando me invitan a hablar en cosas más formales, estoy siempre como muy activista. Y cuando estoy en los espacios, pues, más de asamblea, soy la académica. Entonces, ahí desde esa posición entre el medio, siempre es en la que hablo, ¿no? Y también esa posición de mi formación y también, pues, de mi propio proceso migratorio, ¿no? Que cuando estoy aquí pues siempre soy leída como de afuera, y cuando voy a Salta pues también soy siempre esta persona extraña que hace cosas de europea, ¿no? Entonces es como desde ese lugar, es el lugar en el que pues hablo, y desde ese lugar es donde voy a tratar de responder a las preguntas que nos hicieron, ¿no? Una cuestión que para mí surge de la importancia de la intervención es que pues todo lo que hacemos, el conocimiento, sirve o tiene un objetivo que es la transformación radical del mundo en el que vivimos, ¿no? Pues a mí no me interesa debatir o pensar cosas que pues no nos sirvan como herramientas para transformar lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces de ahí surge como un compromiso político muy fuerte que es importante, que yo también intento ponerlo en práctica cuando estoy hablando con instituciones, cuando estoy dando formaciones, ¿no? Como también recordar a la gente, por ejemplo, ayer teníamos una formación con directoras de las escuelas de SOET y decir, ¿no? Bueno, pues aquí hay un posicionamiento político de ustedes como educadoras, que lo político se tiene que poner presente en la metodología, que es un poco lo que se comentaba con la evaluación, ¿no? Es decir, bueno, pues hacemos esto y nos leemos libros y tratamos de entender esta realidad que es muy compleja y muy difícil de entender algunas veces, porque tenemos una posición de disconformidad total y radical como en el mundo que estamos habitando y que lo queremos transformar, ¿no? Entonces, para mí hay una cuestión de cómo encontramos problemas. Yo creo que los problemas nos encuentran a nosotros, no nosotros a los problemas a la hora de investigar, pero es de una experiencia, ¿no? En asambleas, en colectivos, en algo colectivo, ¿no? O sea, como que el interés de trabajar ciertos temas surge a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en la red jurídica antirracista, que es un proyecto que estamos hace 3 años sosteniendo, que es asesoría jurídica pues a personas migrantes. Ahí surgía un tema que nosotras ya veíamos, las que veníamos desde espacios feministas, que ya veíamos muy complejo, que era el tema de los efectos que la política de, por ejemplo, contra la violencia machista podía tener en personas racializadas, en hombres racializados, ¿no? Y eso ya era una cuestión teórica que una ya intuía, que es qué raro que el feminismo le guste tanto el derecho penal, ¿por qué? ¿Y por qué cree que la policía va a cuidar a la gente? Y entonces ahí, ¿no? Pues en la praxis veíamos eso, ¿no? Al principio veíamos que muchos menores no acompañados tenían antecedentes penales, ¿no? Tenían antecedentes penales por violencia machista.
Entonces ahí estábamos viendo en una realidad cotidiana de hacer asesoría jurídica de qué está pasando aquí, de que estos chavales todos tienen antecedentes penales por violencia machista, y ahí empezar pues a investigar sobre ese tema y también a meterse en temas más a ver, necesitamos datos. Bueno, datos no hay. Tenemos colegas que, o sea, porque ustedes saben que aquí pues los datos por cuestión racial no existe segregación, ¿no? Pues está prohibido por discriminatorio, ¿no? Supuestamente, o sea, solo distinguen entre personas locales y personas extranjeras, ¿no? Entonces, pues ahí había seco, porque por ejemplo, para investigar la población gitana, no teníamos datos, no teníamos acceso. Entonces nos hacíamos unos inventos metodológicos de la gente que estudia estas cosas más cuanti, que yo no sabía, pero tratamos de sacar un dato, es decir, esto es muy raro, ¿qué está pasando aquí en el sistema? ¿Cómo está penalizando? Y lo entendíamos desde una perspectiva transfeminista, antirracista, aunque fuera afectara solo a hombres racializados menores, ¿no? Primero esto, pero después, siguiendo investigando sobre este tema, veíamos cómo también esto afectaba también a las propias mujeres migrantes racializadas, o sea, mujeres migrantes y o racializadas, en el sentido de decir, muchas mujeres, pues, al encontrarse víctimas de violencia machista, lo que está pasando es que, pues, tienen un peso de decidir determinadas cosas que el racismo estructural les impone, ¿no? Pues muchas mujeres que no quieren evidentemente denunciar a sus compañeros o a los padres de sus hijos o a su expareja porque saben que se les va a iniciar un proceso de expulsión a esa persona, ¿no? O sea, como este doble, esta relación entre el racismo estructural y el machismo, pues, caía en la vida de esas personas, ¿no? Entonces, ahí empezábamos a ver situaciones que era esto, es un súper problema que no lo estamos viendo y se está reforzando, ¿no? Un discurso solamente de género está reforzando el racismo estructural. Eso a mí me pasó a nivel también laboral, ¿no? En el sentido de, o sea, de encargos que te surgen, que aquí también hay compañías que han hecho encargos, o sea, con las que trabajamos, que también surgen, ¿no? Que es, bueno, pues vamos a trabajar determinados temas y en la práctica te das cuenta que un determinado discurso lo que termina haciendo es reproducir racismo, ¿no? Y a mí eso era como una decisión política que he tomado de abortar el género, o sea, de abandonar cada vez más la perspectiva solamente feminista o trabajar temas de violencia o de violencia machista, porque lo que nos pasaba era que hacíamos talleres, por ejemplo, me acuerdo dos situaciones muy específicas que trabajábamos en talleres de violencia machista y era un taller no mixto, eran solo para mujeres y personas trans, y entonces pues nosotras veíamos que nuestra intervención lo que hacía era que las jóvenes marroquíes que estaban en ese momento pues de repente pues contaban experiencias y lo que esas experiencias eran acogidas como un refuerzo del racismo, ¿no? O sea, era como la intención de nosotras de abordar una problemática común, lo que hacía era reforzar mucho el racismo estructural, ¿no? Y entonces nuestra intervención no está favoreciendo porque estamos, ¿no? Como dice mi madre, vistiendo un santo para desvestir otro, ¿no? O sea, era como esto no está sirviendo porque nuestra intervención está reproduciendo el racismo y entonces la que la estamos haciendo mal somos nosotras, no las chavalas que están contando su experiencia que no era cierta, sino que pues cómo encajábamos todos los intereses políticos que teníamos en ese momento. Y otra vez que también fue en una jornada de splash para gente joven, que eso fue bastante espectacular porque los jóvenes venían jóvenes, también se trabajaba tema de violencia machista, eran talleres como participativos, de terror oprimido, y lo que pasaba era que, bueno, llegaron primero las chicas, o sea, los grupos de todas mujeres, estábamos ahí empezando, y después llegó un grupo grande de jóvenes, también todos migrantes, que venían pues de otra parte de Cataluña y que habían tenido problemas por otra parte y llegaron tarde. Entonces cuando llegaron, que eran todos jóvenes, adolescentes, racializados, el grupo cambió totalmente, ¿no? Las chicas que estaban ahí pues súper empoderadas, diciendo cosas, todo se volvió bastante tenso. Y era bastante interesante porque
los chicos iban a ese taller como un premio de una actividad que habían hecho. Y las chicas iban como un premio, como una cosa así. Y los chicos iban como formación obligatoria, ¿no? Y entonces nosotros llegábamos ahí que teníamos un montón de chavales que estaban obligados a tomar ese taller y las jóvenes que venían, catalanas mayoritariamente blancas, pues venían como premio, ¿no? Entonces ahí se enrareció muchísimo el ambiente, nosotros tuvimos que parar el taller y dijimos, vamos a hacer una pausa, váyanse, vamos a reformular esto y vamos a hablar de estas estructuras que están ahí todo el rato jugando y que nosotros no podemos hacer como pues si no pasara nada, porque hay unos chavales que ya están obligados a venir a este taller que ni les interesa, conviviendo con otras chavalas que pues se cortaron un montón al ver que venían un montón de chicos adolescentes marroquíes o del norte de África en ese taller, ¿no? Entonces ahí fue como, nosotras ahora no tenemos herramientas para abordar esto sin reproducir más racismo, paramos, hacemos un descanso y vemos cómo reformulamos. Lo que terminamos haciendo las 2 veces fue abordar, o sea, no hablar del tema del tema que teníamos en el taller, sino trabajar otras cuestiones. Por ejemplo, ahí lo que fue interesante en ese taller fue que tenían mucho en común entre ellos, que todos hacían la misma actividad, que era acompañar a Jen Grant. O sea, ellos eran gente que estaban haciendo como acción social, acompañando a Jen Grant. Entonces, pues ahí se tejieron otros canales y ese choque del principio pues lo pudimos reconducir, ¿no? Entonces, la experiencia un poco para mí, desde donde se plantean los problemas, es de pues tenemos un posicionamiento claramente antirracista, y entonces, o intentamos, y entonces desde ahí empezamos a ver problemáticas y tenemos una mirada, ¿no?, autocrítica y autocrítica, de decir en qué nuestra intervención no está para nada ayudando a cuestionar, sino de hecho está ayudando a reproducir, ¿no? Y otras cuestiones, otros problemas, pues surgen también bien del activismo o bien de cargos profesionales que salen, ¿no? Por ejemplo, había un tema que me tocó trabajar el año pasado, creo que no hay ninguna de las que me lo pidieron, pero era un tema de privilegios. Se había hecho un proyecto muy grande, se había financiado mucho dinero para hacer habían hecho un proyecto de privilegio blanco, ¿no? Y nosotros ya en este tema veníamos como un poco, pues, como disconforme, incómoda, esto del privilegio, está teniendo como demasiada dimensión, ¿qué onda? ¿No? Bueno, ahí, entonces, a partir de unos determinados encargos, podemos, pues, desanudar esa disconformidad que teníamos, y era que guay que hay tiempo para sentarte a estudiar, a leer y decir, bueno, ¿por qué nos está pareciendo problemática pues esta introducción desde el privilegio para hablar temas de racismo estructural, ¿no? Entonces ahí era como desanudar esa inquietud que ya teníamos de esto por aquí no está yendo bien, por qué está pasando y cómo podemos aportar perspectivas que ayuden a atacar las estructuras, que es lo que nos interesa cuando hablamos de racismo estructural, ¿no? Entonces, claro, el problema de esa evaluación fue que me habían pedido la evaluación, es como, esto parece un paper, no parece una evaluación, parece un artículo científico. Yo, pero está perfecto, míralo, no queríamos saber si habíamos cumplido los objetivos del proyecto, nada más, ¿no? O sea, que también era un debate teórico que se estaba manejando ahí, que tenía impacto, ¿no? Porque yo les decía en broma, como, tal vez más hubiera sido mejor hablar de privilegios, pasarle la plata, el dinero de todo este proyecto a las entidades que participaron, y ahí había una redistribución material más interesante que tal vez estudiarse a ustedes mismas, que es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Entonces, pero ahí es como una cuestión de cómo encajamos estos temas, y por ejemplo, en temas de educación sexual me ha pasado lo mismo, ¿no? Porque yo estoy hablando aquí desde hace tiempo, y sí, se intentó hacer una guía para trabajar de una perspectiva interseccional el tema de la educación sexual, y entonces nos invitaron a algunas a hablar de este tema, y a partir de ahí empezamos a hacer formaciones, empezamos a hacer cosas pero también escuchando cuál era la problemática. Entonces, para mí hay una cuestión que es importante, que es saber que yo lo tengo bastante asumido, que cuando me piden hablar de cosas, de cualquier tema, el año pasado hicimos de salud comunitaria, que también estaban por ahí, o como
¿no? De imagen, ¿no? De estos temas, yo soy la que menos sé de este tema, yo puedo aportar una mirada, pero quienes más saben del tema son las profesionales, las que están ahí, y que pues mi intervención solo es plantear preguntas, plantear perspectivas, miradas que pueden servirles o pueden no servirles y parecerles una ida de olla, ¿no? Y entonces en ese sentido, como había una necesidad muy, muy presente de aterrizar, pues yo lo que hice a lo largo de las formaciones es plantear, por ejemplo, el tema de la interseccionalidad. El tema de la interseccionalidad es como decir, bueno, pues primero ahí para nosotras hay un malestar, ¿no? Desde una perspectiva decolonial hay un cuestionamiento teórico, propiamente teórico, hacia la perspectiva interseccional, que es problemática, ¿no? Porque es una perspectiva decolonial, feminista decolonial, pero eso pues no lo voy a hablar ahora, pero sí sería como este tema, bueno, la administración habla de interseccionalidad, habla de interculturalidad, nosotras estamos intentando hablar de antirracismo, estamos hablando de ahí cómo esos conceptos que se usan, se blanquean y se usan, es cómo los podemos utilizar para establecer un diálogo político, que es lo que a nosotras nos interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la interseccionalidad, vale, la utilicemos como marco teórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la sexualidad, ustedes cuando dan clases de sexualidad o van a formar a gente de sexualidad, saben que parten de un conocimiento bastante situado, ¿no? De cómo habla el feminismo de la sexualidad, ¿no? Pues su conocimiento es un conocimiento que está atravesado por un montón de cuestiones, capaz de una concepción de la sexualidad laica, ¿no? Que pues no todo el mundo tiene una concepción de la sexualidad laica, ¿no? Entonces, o por ejemplo, enfocada en el placer, pues eso es un posicionamiento situado político que se decide desde ahí, pero el problema es cuando esas perspectivas se universalizan, ¿no? Se entiende que eso es la única mirada que hay y la única posible, ¿no? Es decir, bueno, pues, o no heterosexual, ¿no? Porque hay un posicionamiento político en entender eso y es perfecto, está bien, eso es lo que nos interesa, pero sabiendo que salimos de un lugar bastante situado, ¿no? Y que no es universal, y que si nosotras vamos a instituciones que son públicas, pues también tenemos que respetar que no todo el mundo va a compartir esa mirada de la sexualidad, y también ahí es donde se enmarca en que estamos en un orden colonial actualmente, ¿no? Que determinada tipo de entender la vida, la sexualidad, ahora, ¿no? Ya se había hablado del homonacionalismo, que ahí también hay compas que trabajan bastante de esto, o del feminacionalismo que se habla ahora, es como decir, esta mirada que yo tengo, pues sabemos si es hegemónica o no, si es contrahegemónica o no. O sea, en un contexto en el que nosotras vivimos, donde una ciudad está marcada, dividida por la humanidad y la deshumanidad, hay personas que aquí son consideradas humanas y otras que no son consideradas humanas. Yo me pregunto, ¿el placer es un problema de quién? ¿De la humanidad o de la no humanidad? ¿No? Es como decir, ¿qué problemas están afrontando también la juventud o la gente en la que nosotras estamos trabajando, ¿no? Entonces, como marco teórico, a mí me parece interesante pensar estos temas de un posicionamiento radical, en decir, bueno, pues ustedes, como ayer que era con la educación como la salud, ¿no? Había, por ejemplo, una cuestión de que se plantea mucho el tema de interseccionalidad, de interculturalidad, de antirracismo desde una perspectiva metodológica, ¿no? Porque siempre pensamos que los diferentes son los otros. Nosotras, nuestra entidad, pues es súper progre, súper guay, somos todas feministas, y bueno, y nos preocupa un montón porque somos todas en blanca y por qué no hay otras, ¿no? Y es, bueno, entonces el enfoque casi siempre es hacia una cuestión metodológica y no hacia una cuestión también desde el marco político, cómo estamos entendiendo la sexualidad, ¿no? Cómo estamos entendiendo y en ese sentido, cuál es nuestro posicionamiento político con ese tema, ¿no? Y después también pensar las intervenciones desde una metodología también que puede ser antirracista o puede ser, no sé, interseccional, en el sentido de decir, bueno, cómo se definen los problemas, quién interviene, ¿no? Todo el paso a paso, pero en un momento en donde también ese tema
del debate, del que vamos a tratar, también haya una discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la familia, yo creo que Fátima va a hablar de eso, también es como un tema de, por ejemplo, la escuela y la educación, ¿no? Es como las familias no participan, y eso es, ¿no? Todos los días dicen, no, las familias no se involucran, no participan, pero no hay un diálogo sobre estos temas, ¿no? Entonces es sobre, no, vamos a tratar sobre sexualidad y nos quejamos porque las familias no traen a sus hijos para trabajar en estos temas, pero nunca ha habido un debate con la familia sobre qué tema de sexualidad vamos a hablar, porque se asume que no hay que tener, porque las familias no saben, ellos son, ¿no?, poco retrógradas y nosotras somos la vanguardia, ¿no? Entonces esas lógicas coloniales se repiten constantemente, ¿no? Y llegamos a un punto muy grave, que es el tema de que el tema de los LGTB también se está utilizando para quitar historias, ¿no? Y ese para mí es un tema que es muy grave, que es como también el tema de si se va a aceptar o no la diversidad sexual de los hijos, de las hijas, de los hijos, es un factor que la de Gaia está utilizando para quitar a madres de sus hijos, obviamente a madres inmigrantes, a madres latinoamericanas, porque yo pienso, si cada vez que alguien en Cataluña, pues cada familia no haya aceptado la sexualidad de su hija o de su hijo, se hubieran quitado la de Gaia, pues esto sería como, pues no sé cuántas personas, cuántas familias han aceptado alegremente pues la diversidad, ¿no? Entonces, en esta cuestión me parece importante conectar lo estructural, ¿no? Pues nosotras estamos hablando desde un lugar muy concreto, temas concretos, cómo ese tema se trabaja, se conecta con lo estructural y no tanto desde el yo, desde ay, yo que soy, no sé, mi individualidad, me voy a trabajar, me voy a hacer trabajo personal, me voy a trabajar mi planitud. O sea, no desde tanto, para mí desde ese tema, que sí es importante que todo el mundo sepa los privilegios que tenga, que sea que se case, que contrate y todas estas cuestiones, que son para mí más importantes que trabajarse personalmente, pero sí como estos temas concretos que nosotros estamos trabajando, pues tienen una conexión con lo estructural, ¿no? Como estos discursos que nosotros estamos trabajando sobre la sexualidad, pues si está ayudando a atacar ese orden racial o si de alguna manera es un discurso más que se utiliza para reproducir racismo y volver a este discurso de nosotros. Somos los progres, los white, los liberados sexualmente, los que tenemos... ¡Ay! Me pegué un brillo. No tomo mucho. Gracias. Como esto ayuda a mantener ese status quo o si termina rompiendo y generando rupturas con este orden colonial que lo que termina haciendo casi siempre es comer discurso y reproducirlo blanqueado, ¿no? Entonces, para mí ese es el posicionamiento político que tenemos que tener en el sentido, y también en las formaciones plantearlo como un posicionamiento político, porque si no la profesión se despolitiza, ¿no? Y para mí hay una cuestión ahí que también es, pues, sí, politizar ese tema, ¿no? No ponerlo en partidos políticos, sino politizarlo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo corto aquí porque ya creo que ya se me... Gracias.